Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de lanzamiento de la Red de Investigadores sobre Cambio Climático de las Américas, RICA, en el que abordaremos el fenómeno del cambio climático, sus dificultades y alternativas. Mi nombre es Jimena Cardoso Arango, soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales USA de Bogotá, Colombia. En nombre de los organizadores de este evento, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el IPGH, la Red de Investigadores en Cambio Climático en América Latina, de las Américas, y la UDCA, agradezco a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial a las autoridades de las organizaciones convocantes que nos honran con su presencia y muy particularmente a nuestro conferencista invitado, el doctor Vicente Barros. Nosotros estamos todos sumamente complacidos con la gran acogida que ha tenido este evento, que se refleja en las cerca de 900 personas inscritas provenientes de 22 países, de diversas instituciones y entidades y con diferentes perfiles y roles entre investigadores, estudiantes, profesores, directivos, staff administrativo, consultores, trabajadores, etcétera, entre muchos roles, lo cual demuestra la relevancia del tema del cambio climático como un asunto urgente e importante, cuyo abordaje debe ser integral, interdisciplinario e intersectorial y con un fuerte fundamento en la cooperación y el trabajo articulado que hoy nos convoca a este webinar. Como moderador del evento tendremos al profesor Oscar Pichek. Oscar es coordinador de la Red de Investigadores sobre Cambio Climático de las Américas y profesor investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Él es doctor en Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina y cuenta con un postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Oscar posee una amplia y prolífica trayectoria como investigador y es miembro de número de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Dicho esto, y con la certeza de que este webinar resultará muy positivo y enriquecedor para todos y que dará lugar a mayores acciones de cooperación en torno al cambio climático, doy la palabra a nuestro moderador y coordinador de la red. A Oscar, adelante. Antes quiero decirles que este evento está siendo grabado, va a quedar en el repositorio de YouTube de la universidad, lo compartiremos con ustedes para que puedan repetir y compartirlo con sus comunidades. Adelante, Oscar, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos al evento de lanzamiento de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, RICA. En verdad, esta es una ocasión de enorme alegría para todos los miembros e instituciones que han colaborado y trabajado para que este proyecto sea una realidad. También nos llena de alegría contar con una conferencia magistral por parte de un gran investigador del clima y del cambio climático, como lo es el doctor Vicente Ricardo Barros, a quien agradecemos profundamente. La Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas tiene su origen el 17 de agosto del año 2017, en el marco del proyecto Atlas del Cambio Climático de las Américas, financiado por el Programa de Asistencia Técnica PAT del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La red procura enlazar a los investigadores y estudiosos del cambio climático del continente americano y tiene como objetivo abordar científicamente al cambio climático y sus diversas manifestaciones, tanto del orden físico, biológico, ambiental, social, económico, cultural, entre otros. Todo esto mediante el trabajo y esfuerzo colaborativo de sus integrantes provenientes de los países americanos y también de otros continentes. Entre las instituciones fundadoras de la red se encuentran las siguientes. Por Argentina, la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Cuyo. Por Brasil, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Estadual Paulista. Por Colombia, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, grado en Geografía, convenio UPTC Agustín Codazzi. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Universidad del Bosque y la Universidad de La Salle. Por España, el Instituto Geográfico de Aragón. Por los Estados Unidos,
la Universidad de Richmond, por México, la Universidad de Quintana Roo y por Venezuela, la Universidad Central de Venezuela. A todos ellos nuestro agradecimiento y deseamos que en la etapa que hoy se inicia sean muchas más las instituciones e investigadores que se incorporen a la red del cambio climático de las Américas. Agradecemos también la gran convocatoria y repercusión que ha tenido el evento de lanzamiento de la red de investigadores del cambio climático, registrándose al momento más de 900 interesados tanto al evento como a integrar dicha red. Asimismo, también celebramos el lanzamiento oficial de la página web de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, en la cual se encuentra el registro de adhesión a la misma. Allí, en ese formato, los investigadores interesados en conformar esta red podrán inscribirse y podrán formar parte de la misma. Muchas gracias. Para proceder a la inauguración oficial del evento, invitamos al señor rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, doctor Germán Anzola Montero, a dirigir unas palabras al auditorio. Doctor Anzola. Muy buenas tardes, profesor Pisicet. Un placer saludarlos y encontrarnos ya en la realización de un evento que se ha demandado de muchas actividades previas, y creo que se demuestra la buena organización por el número de participantes que nos han anunciado, que verdaderamente es un número altamente significativo. En primer término, quiero presentar un saludo a el doctor Vicente Ricardo Barros, conferencista central de este encuentro de investigaciones. Igualmente, un saludo a todos los organizadores, entre ellos compañeros de la dirección en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Y un saludo a tan importante, numeroso auditorio. La presencia de la rectoría en esta ceremonia de inauguración y en este evento radica fundamentalmente en el convencimiento que hay en la universidad de lo que significan las redes de investigación. En este caso, yo podría manifestar que esta red es un ejemplo de una red avanzada que está permitiendo que científicos, que investigadores, académicos, profesores y estudiantes colaboren entre sí, compartiendo información y compartiendo herramientas que, mediante toda la serie de interrelaciones, como es este seminario, produzca al final y fortalezca permanentemente los objetivos de esta red. También entiendo y saludo con mucho beneplácito que los logros que se obtienen hasta hoy por parte de la red se logran porque una red exitosa requiere, determina desarrollar actividades investigativas, pero esas actividades investigativas, a partir de un concepto universitario muy importante, que es el trabajo colaborativo para poder generar conocimiento pertinente y útil. Todos quienes constituyen esta red, y mediante un mecanismo de apoyo entre cada uno de sus integrantes, mediante procesos de intercambio de información,
al final están permitiendo crear un tejido académico para favorecer las interacciones dinámicas de un tema tan trascendental para la humanidad como lo es el cambio climático. Entonces, con estos conceptos de cómo se concibe una red hoy en día como estrategia fundamental para el desarrollo de la investigación en las comunidades científicas, declaro formalmente instalado este seminario y doy paso para que podamos escuchar al conferencista doctor Vicente Ricardo Barros a continuación. A todos muchas gracias y deseo los mejores éxitos y cumplimiento de objetivos en este evento. Cordial saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Germán Anzola Montero, rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, de Bogotá, Colombia. Hemos recibido salutaciones y buenos deseos de universidades, decanatura e instituciones de la órbita pública y privada de toda América, entre ellas las salutaciones de la doctora Patricia Solís, presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos. Lamentablemente, la doctora Solís, por compromisos previos, no nos puede acompañar, pero manifiesta sus saludos de la siguiente manera. Estimado doctor Oscar Luis Picisek, coordinador de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, agradezco las buenas noticias y la amable invitación. Lamentablemente, por compromisos agendados previamente, no podré asistir al evento de lanzamiento de la red. De igual modo, envío mis más sinceros deseos para un evento lleno de éxitos y con mucho orgullo que el proyecto nació como parte del apoyo de los PAD del IPGH. Es importante entender el impacto que pueda emerger de las inversiones en fortalecer redes de conocimiento científico a través de todas las Américas. Ofrezco mis felicitaciones para llegar a este hito. Que disfruten de aún más éxitos con las actividades a partir del lanzamiento. Doctora Patricia Solís, presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Asimismo, nos acompañan autoridades del organismo, el doctor Mario Ruiz Romero, presidente de la Comisión de Geofísica del IPGH, y el doctor Herman Manríquez, presidente de la Comisión de Geografía del IPGH. A continuación, daremos la palabra al doctor Manrique, quien dirigirá unas salutaciones en nombre del IPGH. Muchísimas gracias a todas y a todos. Le doy una cordial felicitación por este evento, ¿no es cierto? Debo saludar en esta ocasión al señor rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, el doctor Germán Anzola, por supuesto al doctor Oscar Picisek, coordinador de la iniciativa, y por supuesto sin dejar de mencionar al doctor Vicente Ricardo Barros, que es el expositor conferenciante del día de hoy. El IPGH es un organismo que tiene varios años y dentro de sus pilares científicos la geografía ocupa un rol fundamental que hoy lo reconocemos bastante, porque de hecho la geografía como una ciencia aplicada, una ciencia social, tiene particularidades desde el punto de vista de la formación de los geógrafos y las geógrafas. No por nada, para nosotros es bastante propio el analizar procesos que son globales, que tienen implicancias globales y que también tienen implicancias e impactos a nivel local. Palabras como la distribución, dimensiones y localización son atributos geográficos que muy bien conocemos en nuestras formaciones de pregrado y en el nivel de posgrado. Hoy día tenemos que hablar con fuerza de fenómenos que fortalecen relaciones, conexiones, interconexiones
y en donde la integralidad nos obliga a analizarlos de maneras multidimensionales, en donde los conceptos claves parecen ser la temporalidad, la dimensionalidad, las escalas, y también procesos, factores, elementos, ¿no es cierto? Y eso hace que los procesos sean difíciles de estudiar, pero también grandes desafíos para aquello. Bueno, hoy más que nunca se necesitan esfuerzos que sean globales y que tengan impactos globales también. Pero debemos recordar que los pequeños esfuerzos, así como los granos pequeños que son partículas en una playa, constituyen unidades interesantes e importantes de poder analizar. Bueno, con estas reflexiones, ¿no es cierto?, que ha hecho el señor rector, que ha hecho el señor Piszczek, nos enfrentamos a este evento, a este webinario, en donde se da inicio al lanzamiento de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, una iniciativa que surge del programa exitoso, del programa de asistencia técnica que el IPGH promueve dentro de los países panamericanos y que parte además de un proyecto semilla del Atlas del Cambio Climático de las Américas que fue desarrollado, ¿no es cierto?, a partir del año 2017. Estas iniciativas, ¿no es cierto?, han involucrado, como muy bien fue dicho, a una decena de universidades de toda América y por supuesto también al Instituto de Geografía de Aragón. Debo dar mis más sinceras felicitaciones al esfuerzo que ha significado organizar y dar curso a esta red, a organizar este webinario, en la que veo no solamente grandes desafíos por delante, sino también unas tremendas satisfacciones futuras. Les agradezco la invitación. El IPGH tiene las puertas abiertas para que puedan realizar sus investigaciones y potenciar iniciativas como estas. Y por supuesto, les auguro un gran éxito en el desarrollo de esta iniciativa. Muchísimas gracias por su especial invitación. Muchísimas gracias, doctor Manríquez, por sus palabras y por los saludos desde el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. A continuación, los invitamos a ver un video alusivo a la conformación de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas y la labor realizada en el marco del proyecto Atlas del Cambio Climático de las Américas.
Bien, también queremos comunicar a todos ustedes que ya se encuentra disponible la versión beta de los resultados del Atlas del Cambio Climático de las Américas, estructurado y publicado en la página web del Instituto Geográfico de Aragón, España, en la dirección del doctor Fernando López Martín. Los enlaces tanto de la página web de RICA como del Instituto Geográfico de Aragón para observar los resultados estarán siendo publicados en el chat de esta reunión. A continuación, daremos la palabra a la doctora Patricia Perla Schneider de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, que en nombre de los responsables e investigadores del proyecto del desarrollo colaborativo del proyecto Atlas del Cambio Climático de las Américas, Taller Participativo 1, dirigirá unas palabras. Doctora Schneider. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Señor rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, doctor Germán Anzola Montero, señor presidente de la Comisión de Geofísica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, doctor Mario Ruiz Romero, y señor presidente de la Comisión de Geografía del IPGH, doctor Hernán Manríquez, señor conferencista, especialista en cambio climático, doctor Vicente Barros, señores investigadores del proyecto del Atlas del Cambio Climático de las Américas, autoridades presentes, colegas, alumnos, público en general, quiero decirle muy gratamente que sean bienvenidos a este evento de lanzamiento de la Red de Investigadores de Cambio Climático de las Américas, nuestra red, como le decimos. Y tal como lo mencionó el doctor Pisicek y como también decía en el video que vimos recién, esta red nació allá por el año 2017, cuando en Bogotá se realizó un taller. En ese taller habíamos participado investigadores de diversos países, como de Argentina, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de México, y se dio inicio en aquel momento al denominado Atlas de Cambio Climático de las Américas. Ese ya fue, como bien lo dijo el doctor Manríquez, ese ya fue un proyecto panamericano de asistencia técnica, un PAT, que fue otorgado por el IPGH, y se trataba de un proyecto semilla cuyos responsables fueron en aquella oportunidad la doctora Nancy Aguirre Gutiérrez y el doctor Rigó Sanabria Marín. En aquel taller, los investigadores reunidos debatimos y decidimos una serie de puntos, como por ejemplo los objetivos que pretendíamos para el Atlas, qué enfoque le daríamos, qué método utilizaríamos, el alcance que tendría ese Atlas, el entorno tecnológico en que lo trabajaríamos, el plan general de las actividades de avance para desarrollar el Atlas, pero también en aquel taller lo que se hizo fue firmar el acta de creación de la Red de Investigadores de Cambio Climático de las Américas. Luego se continuó trabajando en esta serie de actividades y en el 2019, mediante un proyecto denominado GEO 01 2019, que se llamó Desarrollo Colaborativo del Atlas del Cambio Climático de las Américas, Taller Participativo 1, y nuevamente fue financiado por el IPGH. En ese proyecto somos responsables, junto con Nancy Aguirre Gutiérrez y el doctor David Velázquez, y llevamos a cabo una serie de actividades del Atlas que se concretaron a través de distintas líneas de investigación. Durante los 2 años de pandemia que tuvimos ante la crisis ecológica y sanitaria a nivel mundial, no podíamos dejar de pensar en los aportes y contribuciones que pueden realizar tanto el Atlas de Cambio Climático de las Américas como la Red de Investigadores de Cambio Climático de las Américas. Razón por la cual creemos que ambas contribuciones se transforman actualmente en herramientas muy útiles para profundizar no solo en investigaciones donde se relaciona el cambio climático y la pandemia, sino también en las
interrelaciones y el contacto que se puede llevar a cabo entre los investigadores. Las líneas de acción propuestas originalmente en el proyecto se convirtieron en los principales resultados obtenidos en este proyecto. Y en esta instancia solo me quedan palabras de agradecimiento para cada persona y para cada organismo que puso su grano de arena para concretar los objetivos propuestos en este proyecto. En primer lugar, a la señora presidente del IPGH, la doctora Patricia Solís, y al organismo que ella preside, por supuesto, por confiar y apostar a nuestro proyecto con su financiación. Y por supuesto, agradecerles a los señores presidentes de la Comisión de Geofísica y de Geografía de dicho instituto, doctor Mario Ruiz Romero y doctor Hernán Manríquez, respectivamente, por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros, por estar presentes hoy aquí. En segundo lugar, mi gratitud a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales por el ofrecimiento y la labor realizada en el lanzamiento y puesta online de la página web de nuestra red, y especialmente al coordinador de esta red, el doctor Oscar Luis Pisicek, por las tareas de gestión y el arduo y largo trabajo en concretar este objetivo tan ansiado del proyecto. Por otra parte, no puedo dejar de agradecer al Instituto Geográfico de Aragón, el IGEAR, y en especial a su director, el doctor Fernando López Martín, por ofrecer su conocimiento, su experiencia y su plataforma web para crear y alojar la versión beta de la página web donde se encuentra gran parte de la información referida al Atlas de Cambio Climático de las Américas. Información que va desde los mapas a escala continental hasta los estudios de caso y la divulgación de diverso tipo de material. Deseo extender mi agradecimiento a los investigadores de este proyecto, en especial al doctor David Salisbury y a sus estudiantes de la Universidad de Richmond de Estados Unidos de América, quienes han realizado sus contribuciones sobre diversos temas de casos vinculados al cambio climático. Y por otra parte, a la doctora Fabiola Barrenechea Riveros, de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, por su apoyo en la realización del taller llevado a cabo en Chile en el año 2019. Cada uno de los resultados o logros obtenidos en este proyecto, que no son definitivos, sino que más bien son parciales y con perspectivas a seguir creciendo y a seguir mejorando, todos fueron posibles merced a un proceso de trabajo continuo y responsable de cada uno de los investigadores participantes en el proyecto actual. Por eso no puedo dejar de mencionar y de agradecer a la doctora María Elina Gudiño de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina, al doctor Daniel Oscar Lip de la Universidad del Salvador de Argentina y que hasta hace poco fue presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, al licenciado Pedro Blanco de la Universidad Nacional del Nordeste, al doctor Rigosa Navia Marín de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la doctora Claudia Patricia Gómez Rendón de la Universidad del Bosque de Colombia, entre otros, por sus contribuciones para los documentos científicos y de divulgación de este proyecto y por sus participaciones en cada etapa del proyecto. Agradezco profundamente a la doctora Nancy Aguirre Gutiérrez y al doctor David Velázquez Torres de la Universidad de Quintana Roo de México por haberme acompañado como responsables de este proyecto que ha obtenido tan gratos y satisfactorios resultados. No puedo dejar de mencionar a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, quien nos ha acompañado siempre a lo largo de este proyecto. Por último, solo me resta agradecer infinitamente a la presencia del doctor Vicente Barros, quien de manera tan amable y gentil ha aceptado compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a todo el auditorio por su presencia y su participación, por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros y para la red. Muchas gracias, doctora Patricia Schneider, directora del proyecto Atlas del Cambio Climático de las Américas.
Cabe recordar que tanto el video como video del evento específicamente, el video institucional que se ha brindado, estará disponible en la página web de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, ¿sí? El enlace estará circulando por el chat del evento. Bien, a continuación entonces daremos inicio a la conferencia central de este evento de lanzamiento de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, denominada Cambio Climático, Dificultades y Alternativas, brindadas por el doctor Vicente Ricardo Barros. El doctor Barros desempeña sus investigaciones en las temáticas de variabilidad y del cambio climático en el sur de América del Sur y en sus impactos hidrológicos. Asesoró en esos y otros temas ambientales al gobierno argentino siendo director de la Comunicación Nacional a Río 92 y de 2 comunicaciones nacionales a la Convención del Clima de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Fue copresidente del Grupo 2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, que lideró el informe especial denominado Gestión de los riesgos de eventos extremos y desastres para avanzar en la adaptación al cambio climático en el año 2012. Y también lideró el 5º informe de evaluación del IPCC con el concurso de más de 300 científicos de todo el mundo. Fue miembro del buró del IPCC desde 2008 y de su comité ejecutivo de 2010 hasta 2015. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y desde 1994 es investigador superior del CONICET. Ha publicado 66 trabajos en revistas científicas con arbitraje internacional, con alrededor de 3.000 citas y de más de 100 publicaciones científicas y técnicas. Ha sido distinguido con varios premios, entre ellos en 2010 el premio Hussein a la trayectoria científica y en 2013 el premio CONEX a las 100 figuras de la ciencia argentina de la última década. Solicitamos cordialmente que las preguntas, dudas, comentarios se escriban especialmente vía chat para realizarlas al doctor Barros finalizada la conferencia, en donde se abrirá un espacio de intercambios y debate. Doctor Barros, lo escuchamos. Bueno, muy agradecido por esta invitación que me permite exponer en un evento de tanta importancia como el que estamos llevando a cabo. Bueno, desde más o menos 1990, el trabajo de la comunidad científica y el activismo de la sociedad civil fueron importantes para lograr crear un consenso importante en la sociedad mundial. Esto ha sido mucho más importante en los últimos 10 años. Ese consenso se tradujo en las expresiones públicas de muchos líderes de la comunidad mundial, particularmente líderes europeos. También hubo declaraciones de decisiones para avanzar en el control del cambio climático por parte del el G20 y el G7, las declaraciones del Papa Francisco y sobre todo el Acuerdo de París de prácticamente todos los gobiernos del mundo. Bueno, con todo este consenso uno podría esperar que hubiera habido resultados más avanzados en la lucha contra el cambio climático, pero poca acción. Eso es lo que estamos viendo hasta hoy. Bueno, ahí lo que está presentado son las emisiones globales del dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero hasta el año 2018. Se ve que es un crecimiento continuo,
con algunas pequeñas variaciones. Se aceleró a partir del año 2000, si ustedes notan una inflexión ahí en la curva. Y curiosamente, el año del Acuerdo de París, que fue el 2015, que parecía que había una cierta estabilización, bueno, no fue tal y aumentó rápidamente. Hay ahora, después de la COP26, un cierto optimismo por los mayores compromisos que han asumido los países, y alguna gente estima que posiblemente antes del 2030 y quizás antes del 2025 se lograría llegar al máximo de las emisiones anuales. Pero mientras tanto, año tras año, están aumentando las emisiones, no están reduciéndose. Esta es la realidad. La próxima. Bueno, las consecuencias son estas, ¿no? Esto que está ahí presentado es el desvío decadal de la temperatura media global respecto del periodo 50-80, 1950-1980, y se presentan en promedios de 10 años para evitar las fluctuaciones que son características del clima, aún a nivel global. Y lo que se ve es que en las últimas 4 décadas, cada una fue más caliente que la anterior, y si vamos a mirar la diferencia que hay desde el principio del periodo de fin del siglo pasado, que es lo que se caracteriza como periodo preindustrial, bueno, el aumento está rondando cerca de 9 décimas. 9 décimas que son el promedio global, de 7 décimas en el mar, pero 1,5 grados en los continentes. Además de los 25 últimos años, los 23 años más cálidos del registro se produjeron en los últimos 25 años. Bueno, esto trajo sus consecuencias, obviamente, el deshielo de los glaciares, las modificaciones en los sistemas ecológicos, la mayor frecuencia e intensidad de tormentas severas que producen daños e inundaciones, y las olas de calor acompañadas de incendios. Para decir brevemente algunos aspectos de los impactos del cambio climático, que son muchos más, pero que no son el tema de esta exposición. Próxima. Bueno, el problema, la problemática del cambio climático es bien compleja, y lo que yo voy a hablar es de lo que yo considero como problema central del problema, el núcleo del problema, que es no poner el énfasis en cuál es el gas de efecto invernadero más importante y cuáles son sus características por las cuales el problema se decide básicamente con ese gas. No quiere decir que no haya otras cosas. Es bien complejo, sería tema de todo un curso y no de una charla. Próxima. Bueno, lo que está ahí presentado es las emisiones desde el año 1990. En azul está las emisiones del dióxido de carbono por quema de combustible y también por industrias, no la energía, no incluyendo la energía, que la energía está incluida en lo que llamamos quema de combustible, pero la industria solo aporta un 2 o 3%, y cuando las emisiones se refieren a los procesos específicos de la industria. En este caso, el cemento y el acero son prácticamente las únicas industrias que dan una emisión significativa.
Le sigue más arriba, en un anaranjado, las emisiones por el cambio de uso de suelo y deforestación. Más arriba está todavía el metano, y luego el nitroso y los gases fluorados. Bueno, el dióxido de carbono que se emite por quema de combustible y procesos industriales es prácticamente el 75% de las emisiones. Y lo que es más importante es prácticamente la próxima, por favor. Las emisiones provenientes de los combustibles fósiles explican casi todo el crecimiento de emisiones desde el GI de los gases de efecto invernadero desde 1990. Es decir, aumentaron un 60%, mientras que las del metano solo crecieron el 19%, y las del dióxido de carbono, producto de la deforestación, crecieron la 10ª parte de los combustibles fósiles, de las emisiones por la quema de combustibles fósiles. Como tanto el nitroso como los gases fluorados aportan una pequeña porción de las emisiones, esto prácticamente no incide mayormente en el aumento. Es decir, tenemos el problema de que el dióxido de carbono es el mayor contaminante para el efecto del cambio climático, el 75% de las emisiones, y que además todo el crecimiento desde el año 1990 es explicado, no todo, pero casi todo, por este gas. La próxima. Bueno, pero todavía hay más. Hay otra circunstancia la que hace que este sea el gas más preocupante. La permanencia media en la atmósfera de la mitad que no se incorpora ni al mar ni a la biosfera es de más de 100 años. Es decir, no todos los gases que emitimos quedan en la atmósfera, una parte es absorbida por la biosfera y otra parte por el océano. Por lo menos por ahora, mientras no abusemos, porque podría revertirse incluso. Pero bueno, en el caso del metano, eso dura solo 15 años. Y en consecuencia, uno puede pensar que en este momento, todas las emisiones de metano que se realizaron en el siglo pasado, ya no están. Pero sí están las del dióxido de carbono. Es decir, tenemos un efecto acumulativo del dióxido de carbono, por lo menos en la escala de los 100 años, o de 150 años. La próxima. La relación entre las emisiones acumuladas del dióxido de carbono, porque como hemos visto se están acumulando, y la temperatura es una relación lineal, aproximadamente lineal. Cuanto más se acumula el dióxido de carbono, mayor la temperatura media del planeta. Ahí en azul están datos observados desde 1870 y en rojo datos proyectados por modelos climáticos. Y ustedes ven que la relación es aproximadamente lineal. Bueno, esto permitiría, de alguna forma, establecer con qué acumulación de dióxido de carbono, con emisiones acumuladas, se alcanzaría determinada temperatura, lo cual nos permitiría hablar de un presupuesto de carbono. Pero antes de eso, la próxima, conviene señalar que las emisiones de dióxido de carbono son el producto de la combustión de petróleo, gas y carbón, que suman nada menos que el 83% de la energía que utiliza la humanidad. Y por lo tanto, mitigar el cambio climático es reducir el uso de estos combustibles inexorablemente, lo que implica una enorme revolución tecnológica productiva y la afectación de enormes intereses que no son neutrales a la hora de realizar lobbies y defensa de sus intereses, y que han sido hasta ahora bastante activos,
aunque últimamente la fuerza de los hechos, las comprobaciones de los datos, de la realidad, los han de alguna forma hecho retroceder en sus políticas negacionistas del cambio climático. La próxima. Bueno, como les decía, el presupuesto de carbono es posible porque una vez fijado una temperatura, uno puede saber cuáles serían las emisiones acumuladas para esa temperatura. Que para 2 grados son 3.550 gigatoneladas y para 1,5 grados 2.900. Bueno, lo que pasa es que hoy ya se han emitido, en el año 2020, no hoy, sino hace 2 años, 2.400 gigatoneladas. Es decir, que ya se emitió el 67% de todo lo que puede emitirse para no superar los 2 grados, y nada menos que el 83% de las emisiones acumuladas correspondiente a la meta de 1 grado. Esto demuestra qué difícil va a ser alcanzar la meta de no superar los 1,5 grados, y bastante difícil también la de 2 grados, pero la de 1,5 grados parece bastante ilusoria, ya que nos quedan muy pocas emisiones para agregar, y que estamos agregando alrededor de 40 gigatoneladas por año de dióxido de carbono. La próxima. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué qué cosas están ocurriendo para que no haya una política firme y decidida y concreta de cambio? La próxima. Bueno, yo entiendo que hay tres aspectos centrales. Uno, la inercia del sistema energético. La segunda, la competitividad de los combustibles fósiles. Y finalmente, y la más importante, las nuevas características del desarrollo económico mundial. Bueno, voy a empezar por la primera, obviamente, que quizás me va a permitir iniciar esta discusión. La próxima. Bueno, el problema que hay con el sistema energético es que el tiempo de obsolescencia de las tecnologías en uso es generalmente de alrededor de 30 años, lo que demora la introducción masiva de las nuevas opciones energéticas, es decir, las energías alternativas, etcétera. Tienen que competir con sistemas de producción que ya están amortizados o que ya están instalados. Bueno, las inversiones en el sistema energético de los combustibles fósiles que ya existen y las que están planificadas ya asegurarían un calentamiento de 2 grados. Así que si pensamos que no habría más lugar para mayores inversiones, y lamentablemente están continuando en muchos países, incluso las centrales térmicas de electricidad a base de carbón, que son las más contaminantes. Bueno, por otra parte, si se cumplieran las metas del Acuerdo de París, quedarían bajo tierra buena cantidad de combustibles fósiles. Y eso significaría pérdidas económicas muy grandes para las empresas y los países dueños de esas reservas, lo que obviamente hay que tener en cuenta como uno de los limitantes, porque no van a ser tan fácilmente entregadas. La próxima. Bueno, la competitividad de los combustibles fósiles. Voy a hablar del caso del petróleo, que es más fácil. Bueno, no hay que engañarse con que el precio del petróleo es un indicador del costo de su extracción, producción y procesamiento. Varía mucho. Buena parte de ese costo está distribuido en regalías, impuestos, ganancias, etc. Y ha variado enormemente. Entre los últimos tiempos estuvo entre 40 y 60 dólares el barril, pero hace varios años había superado los 150 dólares.
con la crisis del COVID llegó a bajar a $20. Y más atrás en el tiempo, en el año 73, valía $2.50 el barril, hasta que la OPEP, por un conflicto político, decidió subirlo a $11, y después, en el año 79, a $30. Es decir, que su precio se multiplicó por más de 10 veces en solo 6 años. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es entonces el costo de producción de los yacimientos de petróleo? Y eso va a depender del tipo de yacimiento. Cuesta mucho más sacarlo en el mar, cuesta más sacarlo como shale oil de los rocas de esquistos, y cuesta menos en Arabia Saudita, en Libia, donde los yacimientos son y en Irán, donde son muy ricos. El problema es que en la medida que haya alternativas limpias al petróleo y al carbón y al gas, estas van a ir bajando el precio. Pero ¿qué precio haría que el petróleo dejara de ser competitivo? Y no lo sabemos, debe ser muy bajo, mucho, mucho, mucho más bajo que los costos, que las cotizaciones que estamos viendo normalmente. Así que esa es una importante limitación. El petróleo de alguna forma es resiliente, ya que es una palabra de moda, es resiliente en su competencia con cualquier otra forma de energía. Y eso es importante porque algunas sociedades o naciones van a estar necesitando cada vez energía la más barata posible, como vamos a ver enseguida, la próxima. Bueno, esto que llamo las nuevas características del desarrollo económico mundial se sintetiza en este gráfico, donde en azul hay dos grupos de países y son las emisiones agregadas en dos grupos de países según los datos del Banco Mundial. En azul son los países de alto ingreso, es decir, el Banco Mundial clasifica a los países como de alto ingreso, ingreso medio e ingreso bajo, y el ingreso medio lo subdivide en ingreso medio, alto, medio y bajo. Bueno, agrupando todos los países que son de ingreso alto, las emisiones desde el año 70 están ahí mostrándose en azul, y las emisiones de los países de ingresos medios y bajos están en rojo. En el año 70, las emisiones de los países desarrollados, llamémoslo así, ricos, casi duplicaban a las de los países pobres, que además son el 80% de la población mundial. Bueno, esa brecha se fue cerrando y en el año 90 eran prácticamente iguales, y fueron iguales por un tiempo, pero en el año 2000 se produce un fenómeno que fue producto de la globalización, y es la mayor emisión por parte de los países en desarrollo. Esto puede parecer extraño si a veces nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas del planeta con cierto atraso. Es tan dinámico el cambio que no nos damos cuenta que lo que nosotros creemos que es el mundo, en realidad es la fotografía del pasado y no la película del presente. Lo real es que ahí tenemos que los países en vía de desarrollo son los responsables del 65% de las emisiones de dióxido de carbono, y los países desarrollados solo el 35%. Y lo que es más grave es que todo el crecimiento desde el año 2000 se debió a los países en desarrollo, y mientras los países desarrollados descendieron levemente. Bueno, esto es en cuanto a producción. Si uno lo mirara por consumo, las cosas cambian un poco, pero no cambian, cambian un poco en el sentido de que las emisiones de los países en desarrollo por consumo serían un poco menores, un 10, un 15% menos, y lo contrario pasaría con los países desarrollados,
Y esto es el producto de que muchos bienes que se producen en los países en desarrollo se consumen en los países desarrollados. Pero el esquema sería prácticamente el mismo, en el sentido de que cada vez más los países en desarrollo están emitiendo más y los países desarrollados emitiendo levemente menos. La próxima. Bueno, ¿por qué? La figura de la izquierda muestra el PBI de estos dos grupos de países y se ve que en el año 70 prácticamente duplicaban los países desarrollados a los países en desarrollo y había una brecha que se fue agigantando hasta el año 2000. De ahí en adelante la brecha se disminuyó un poquito, pero sigue siendo mayor el PBI agrupado de ese 20% de la población mundial que el resto del conjunto del 80%. Pero el PBI no representa la producción. Un mismo bien vale distinto en un país que en otro, de acuerdo a la tasa de cambio. Entonces los economistas han utilizado para comparar la producción de los países una nueva metodología que se llama la paridad de poder adquisitivo, en la cual un bien, no importa en dónde en qué país se lo considere, tiene el mismo valor. Es decir, un automóvil hecho en India tiene el mismo valor que un automóvil hecho en Suecia o en Italia, y no va a depender de la tasa de cambio. Cuando uno ve lo que ha pasado con la paridad de poder adquisitivo, se ve que los países en desarrollo, a partir del año 2000, empezaron un fuerte crecimiento y hoy representan el 55% de la paridad de poder adquisitivo mundial, superando a los países desarrollados. La próxima. Bueno, pero hay todavía otro problema que va a complicar las cosas. Los países en desarrollo necesitan más energía para crecer. Lo que está ahí, hay que mirar primero el gráfico de abajo, y lo que está es desde el año 71 al 2014, para 4 países de distinto ingreso alto en azul, medio alto en rojo, medio verde y medio bajo naranja, según la clasificación del Banco Mundial. No está la de los países de bajo ingreso porque prácticamente es despreciable. ¿Qué gráfico es este que se está mostrando? En la abscisa, el Producto Bruto Interno por habitante, medido en dólares del año 1990, y en la ordenada, la energía primaria por habitante, medida en kilogramos de petróleo equivalente. Y lo que se ve que desde el año 90 al año 2014, los países desarrollados o los países de ingreso alto prácticamente no aumentaron mientras duplicaban su ingreso, duplicaban su PBI per cápita, no necesitaron aumentar el consumo de energía primaria. Y distinto fue el caso de los otros gráficos, que para poder verse mejor se muestran en la figura, en el zoom que se hace de la figura en la parte superior del diagrama. En todos los casos, para crecer, se necesitó más energía. La próxima. Bueno, ¿por qué esta diferencia? Porque los países con altos ingresos crecen servicios, en industria o en producción primaria,
solo eso, crece el esparcimiento y también las actividades informáticas, el comercio informático, el trabajo domiciliario, las finanzas, todos sectores que en realidad no pueden crecer sin demasiados recursos materiales que implican emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esto mismo también está pasando en los países en desarrollo, pero en los países en desarrollo todavía se necesita crecer en los sectores primarios y secundarios. Es decir, en el caso de los países desarrollados, prácticamente es muy difícil encontrar mayor consumo de bienes. Tiene mayor sofisticación, se agrega valor a estos bienes, pero en realidad materialmente no son muy distintos y entonces no hay mayor emisión. En cambio, en los países en desarrollo hay todavía enormes necesidades de crecimiento, de satisfacer demandas de la sociedad, y eso requiere de un crecimiento en el sector industrial y en el sector primario, ya sea minería, agricultura, etc. La próxima. Bueno, para dar una idea, 1.200 millones de personas en el mundo no tienen servicio de electricidad. Y el mismo gráfico que mostré hace un ratito mostraba la inequidad también en que se encuentra distribuido el consumo. Cuando el gráfico mostraba el consumo de energía primaria y se veía que el consumo per cápita en los países de ingreso alto más que duplicaba el de los ingresos medios, alto, triplicaba el de los ingresos medios y era 6 veces mayor que el ingreso de los países medio bajos. Bueno, cuando uno entonces supone que habrá que llegar a una neutralidad de carbono para evitar el cambio climático, mientras la Convención del Clima y el Acuerdo de París establece como meta lograr esa neutralidad en las emisiones de carbono, es decir, emisiones netas cero en el año 2050, China ya dice oficialmente que lo va a hacer en el 2060 y la India dice que lo va a hacer en el 2070. Y si estos países, que son la tercera parte de la humanidad, van a tener todavía emisiones importantes en el año 2050, ¿cómo vamos a hacer para tener emisiones cero? Tendría que haber emisiones negativas, cosa posible, pero no muy probable en el resto del mundo. La próxima. Bueno, uno puede pensar que este crecimiento espectacular de los países y las consecuentes emisiones es un problema de China. Bueno, en efecto, en China, a partir del año 2000 hubo una explosión de crecimiento que se morigeró en los últimos años, del 2014 en adelante, en consonancia con los compromisos que China ha asumido en el Acuerdo de París, que es lograr llegar al máximo de sus emisiones en el año 2030. Pero no es solo China, la próxima, por favor. Bueno, ahí se ve la India, en el gráfico de abajo, en el panel de abajo a la derecha, que ha tenido un aumento continuo de emisiones en forma lineal a lo largo del tiempo. Al costado están los países de ingresos bajos sin India, es decir, India tiene la característica de ingreso medio bajo, y el resto de los países medio bajos se muestran en la figura de la izquierda, donde no solo el aumento ha sido sostenido, sino que es más que lineal. Y en el caso de los países de ingreso medio alto, que está arriba, sin China, que es parte de ese grupo, pero acá sin China,
también estamos con un crecimiento lineal. Bueno, todo esto configura una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque el 65% de las emisiones de dióxido de carbono son de países en desarrollo. Y hemos visto que el dióxido de carbono es el gas fundamental para el calentamiento global. Pero además son las que están creciendo, para lo cual demandan más energía. Y no pueden dejar de crecer y demandar más energía. Por un problema, una cuestión, es no solo una cuestión de equidad, es una necesidad, como decía hace rato, caso de 1.200 millones de personas están sin electricidad en el mundo, y hay que imaginarse lo que es eso en el siglo XXI, y India solamente tiene 500 millones de personas que no tienen luz, no tienen electricidad. Así que estos países, en general, no van a tomar las opciones más caras, van a tomar en todo caso los avances que permitan producir energía en forma barata, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y además se agrega a todo esto que los combustibles fósiles son competitivos, son resilientes, pueden bajar el precio mucho más de lo que tienen hoy a medida que vayan surgiendo energías competitivas limpias. La próxima. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Por el lado de las regulaciones, ya vimos que son difíciles, pero hay alternativas, por suerte. Siempre hay alternativas. Por lo pronto, 7 gigatoneladas por año de gases de efecto invernadero pueden producirse sin costos de ningún tipo hacia el año 2030. Es decir, de las 59 gigatoneladas de gases de efecto invernadero que hay 7 que podrían reducirse rápidamente sin mayores costos. Después vamos a mostrar alguna. La próxima. Bueno, estamos experimentando unos pequeños problemas técnicos con el doctor Barros. Él ha salido, ya nuevamente se vuelve a conectar. Aprovechamos estos minutos para invitar a todos los interesados en formar parte de la red de investigadores del cambio climático de las Américas. Ya está circulando por el chat del evento las respectivas páginas de la red de investigadores y también la página del Instituto Geográfico de Aragón, en el cual se pueden observar, se pueden indagar y analizar los resultados del Atlas del Cambio Climático de las Américas. Como bien decía la profesora Patricia Schneider, allí se dispone no solamente de toda la información estructurada desde el punto de vista cartográfico, continental, regional, sino también estudios de casos concretos que evidencian y que muestran las repercusiones que tienen este nuevo clima que estamos en vías de transitar. Y en esa cartografía, en esos estudios de casos, se puede evidenciar. No sé si ya se ha conectado el doctor Barros. ¿Nelson? Bueno, vamos a guardar unos instantes. También informamos que en la página web de la Red de Investigadores del Cambio Climático, RICA, está ya disponible el formulario para la adhesión a la misma. Entonces, invitamos cordialmente a todas las instituciones, a todos los investigadores a diligenciar ese formato a fin de tener el contacto fluido y iniciar, digamos, las actividades oficiales de la red. Vamos a esperar unos minutos entonces a la conexión del doctor Barros. Muchas gracias y disculpen por estos inconvenientes técnicos. Bueno, como les decía, hay alternativas. Uno puede pensar en un cambio cultural, menos consumo, porque en definitiva
las emisiones son el producto de un mayor consumo y un mayor número de población. El menor consumo es posible. Bueno, en los países muy desarrollados y muy ricos hay gente que no hace consumismo, es una posibilidad cultural. Pero para que eso se extienda a todo el planeta, primero hay que satisfacer necesidades importantes en la mayoría de la población mundial. Así que uno no puede pensar que haya una disminución del consumo en los próximos decenios. Dentro del consumo está la propuesta de una menor ingesta de proteínas animales, todo un movimiento de veganos y vegetarianos que tienen cierta realidad y que ayudarían a resolver el problema del cambio climático. El 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de la agricultura y la deforestación. Y si le sumamos a eso que parte también de la energía necesaria para producir, transportar y elaborar los alimentos, estaríamos quizá en un 30-35% de las emisiones totales. Si se lograra una forma más eficiente de producir alimentos, y es no pasando por el sistema animal, se podría reducir quizá un 10, un 15% las emisiones globales. Pero no está ocurriendo. No está ocurriendo en la reducción del consumo de proteínas animales. Todo lo contrario. Y los países de Asia que están prosperando económicamente están volcándose a una mayor dieta basada en proteínas animales. Hablaba del crecimiento de la población. Está estimado por la Oficina del Censo de Estados Unidos un crecimiento de la población con una tasa de 0,5% anual hasta el año 2050, que es mucho menos que el actual, que sería del orden de cercana a 1%, y mucho menos que el máximo de 2,5% que se dio en la década del 60. Es probable que con mayor riqueza y mayor satisfacción de las necesidades de la población también se reduzca el aumento de la población, pero no podemos esperar que la población deje de crecer por lo menos en los próximos 3 o 4 décadas. Bueno, entre las tecnologías tenemos la gran esperanza. Hay fuentes alternativas que para que sean una solución tienen que ser disponibles a nivel global, tiene que haber suficiente cantidad a nivel global y además deben ser competitivas para poder ser comercializadas. La disponibilidad de la solar y la nuclear es muy grande. La energía solar, con la tecnología actual disponible en el planeta, es el doble de toda la energía primaria que usa la humanidad, en el peor de los casos, y hasta 20 veces más en el mejor de los casos. Eso es un resultado del informe de 2012 sobre energías renovables. Y hay otras energías que, si bien no son tan abundantes, son importantes. La eólica y la geotérmica alcanzarían para satisfacer toda la demanda de electricidad actual. Bueno, entre 2010 y 2019 disminuyeron sostenidamente los costos de la energía solar, el 85%, es decir, se redujo al 15% el precio de la energía solar. Y la energía eólica se redujo el 55%. Y las baterías de litio
lo mismo, 85%, permitiendo a su vez que la acumulación de energía, que es una de las necesidades, sobre todo en el caso de la solar, sea cada vez más económica. Y aumentó el uso de la energía solar más de 10 veces y más de 100 veces los vehículos eléctricos. Bueno, hay ya planes concretos, tanto de firmas como de países, de evitar los motores de combustión interna y pasar a energía, autos eléctricos. Y para eso es tan importante la reducción de las baterías de litio, del precio de la batería de litio. La próxima. Bueno, si no alcanza todo esto, que es posible, está todavía el recurso de la geoingeniería. Básicamente, hay muchas formas de... ¿A qué nos referimos con geoingeniería? A la deliberada transformación del clima a través de ciertos procesos. En este caso, para reducir el impacto del cambio climático. Los más relevantes sería la forestación, la captura del carbono y el manejo de la radiación solar. Hay otras ideas al respecto, pero son menos probables. Bueno, la forestación es importante, pero su aporte es temporario. Mientras aumenta el stock de madera y consecuentemente de carbono, el crecimiento del stock es el resultado del secuestro de dióxido de carbono de la atmósfera. Esto tiene sus limitaciones. La primera es que no todos los lugares del mundo pueden tener una forestación importante y en algunos casos sería contraproducente, porque cuando uno establece un bosque, si bien captura dióxido de carbono, por otro lado, ese bosque absorbe radiación solar mucho más que la superficie inicial, sobre todo si la superficie inicial es una superficie nevada o una pradera. Entonces las áreas donde el balance sería positivo para resolver el problema del cambio climático se reduce mucho a las zonas de latitudes subtropicales y latitudes medias, donde hay otras ocupaciones del terreno. De todo caso, siempre sería mejor detener la deforestación. Es muy importante porque el 11% de las emisiones actuales son producto de la deforestación y eso no tendría mayores complicaciones, pero tiene sus costos porque evidentemente la deforestación se hace por intereses económicos o necesidades de producción. De todas formas, la forestación es una alternativa que puede ayudar a manejar el problema de la mitigación del cambio climático. Después está la captura de carbono, captura directa desde las fuentes. En el caso de las industrias del carbón es bastante, se piensa que pueden ser todavía factibles en la medida que las emisiones que salen por sus chimeneas son captadas para secuestrar el carbono. Hay que disponerlo y en general hay posibilidades de hacerlo en cavernas y en formaciones geológicas, en pozos abandonados de petróleo y de gas, etc. No siempre es posible y siempre es más cara que encarece la producción de electricidad. La captura química es también una posibilidad, pero debido a la baja densidad de dióxido de carbono en la atmósfera, es extremadamente cara. Y finalmente queda el tema del manejo de la radiación solar, del cual voy a hablar un poquito porque es un tema menos conocido. La próxima. Y antes de eso, explicar un poquito qué pasa con los volcanes. Cuando el volcán,
Bueno, ahí lo que se ve es que el volcán emite dióxido de carbono, de azufre, emite agua, emite otros gases, emite cenizas, que las cenizas se depositan rápidamente. Si el volcán es muy poderoso, estas emisiones llegan a la estratosfera, donde permanecen por varios años. Y la reacción del agua con el dióxido de azufre produce ácido sulfúrico que se agrupa en aerosoles que reflejan la luz solar. Los volcanes, cuando son poderosos y cuando se producen en latitudes bajas o subtropicales, enfrían el planeta. Bueno, basado en esta idea, la próxima. Acá está un ejemplo del volcán Pinatubo, junio del año 91. Fue el último gran volcán que, si bien hubo erupciones importantes en Islandia, como es de una latitud alta, el efecto en el clima es mucho menor. Y lo que se ve ahí, cómo ha variado a lo largo del tiempo, duró 4 años la influencia de enfriamiento del volcán y llegó a ser del orden de medio grado el descenso. A partir de esta idea, de esta comprobación de la influencia de los volcanes y un trabajo de Crutzen, Premio Nobel de Química por el tema de la depredación del ozono, se empezó a hablar y a estudiar y a hacer hipótesis sobre cómo se podría utilizar el símil de los volcanes para bajar la temperatura del planeta. La próxima, por favor. Bueno, la idea, no, la anterior. El manejo de la radiación era la anterior. Bueno, el manejo de la radiación solar por siembra de aerosoles en la estratosfera es una alternativa que tiene cierto atractivo, porque podría, una vez que se alcancen valores de calentamiento que son peligrosos y demasiado onerosos para la humanidad, uno no puede volver atrás. Una vez que el dióxido de carbono está en la atmósfera, va a tardar 100 años en salir, o más, o de reducirse sensiblemente. Entonces no basta con que las emisiones sean cero para que se enfríe el planeta. Entonces el manejo de la radiación solar podría acelerar el proceso de enfriamiento y sería una opción que tardaría a lo sumo un par de años. Ese es un atractivo. El segundo atractivo es que es relativamente barato. Hay estudios que ubican esta iniciativa en el orden de los 10.000 millones de dólares por año, que es relativamente poco frente a la problemática que estamos enfrentando. Obviamente que tiene muchas consecuencias. En primer lugar, si uno inyecta aerosoles de ácido sulfúrico, va a aumentar la lluvia ácida en todo el planeta. Por eso se están ensayando estudios con aerosoles que son de carbonato de calcio, es una de las sustancias que se está estudiando como alternativa. Bueno, yo no sé si esto va a ser efectivamente utilizado. Lo que hay es una enorme cantidad de estudios en este sentido. Y hay mucha simpatía, obviamente, de las industrias petroleras y de combustibles fósiles por estas alternativas, porque le permitiría seguir emitiendo. El uso moderado de esto, por alguna gente que lo plantea, es el que se ilustra en esta figura que sigue. La próxima. Bueno, en la figura de la izquierda se ve supuestamente un umbral que no se quiere superar, podría ser 1,5 grados, podría ser 2 grados, en la figura de 2 grados. Y las emisiones en el tiempo sí suben indefinidamente porque no se logra
reducir las emisiones. Ese es un escenario posible. Un escenario más probable es que se logre finalmente, una vez superado, se logre reducir las emisiones y capturar dióxido de carbono, con lo cual se bajaría la temperatura. Pero eso llevaría muchos años. Y finalmente el uso racional de la geoingeniería, del manejo de la radiación solar, sería, una vez lo alcanzado los 2 grados, actuar sobre la estratosfera sembrando aerosoles necesarios. Obviamente que hay muchas preguntas y cuestiones y yo no lo puedo desarrollar en 40 minutos. La próxima, por favor. Bueno, me llevó a titular un libro que voy a editar prontamente, que titularlo De cautivos a señores del clima, porque la humanidad ha estado desde su comienzo como especie cautiva del clima y dependiente del clima. Y con la geoingeniería se abriría un nuevo mundo que no sé si va a ocurrir, no sé si vale la pena que ocurra tampoco, no lo estoy propiciando, pero bueno, es una posibilidad. Por eso hablo de cautivos a señores del clima, historia y cambio climático. Bueno, y con esto termino esta accidentada presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barros, por su presentación. Con problemas técnicos, pero se ha podido desarrollar y lo hemos escuchado atentamente a sus definiciones. Hemos recibido algunas preguntas en relación a la conferencia. Doy la palabra a la doctora Jimena Cardoso para realizar. Sí, bueno, recibimos varias preguntas. Por temas de tiempo vamos a pasar todos. El resto, lo que me dice aquí el coordinador de la red es poderlas contestar, incluso en lo que les vamos a enviar ya con la memoria de esto, de la grabación, poderlas contestar allí. Entonces vamos a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cree usted que lo que está pasando con Ucrania, la crisis en Ucrania, acelere realmente la transición energética? Perdón, ¿por qué no puedes hablar un poquito más despacio? Porque tengo muy bajo el sonido. Ok. Doctor Barros, ¿cree usted que la crisis en Ucrania acelere realmente la transición energética? Es probable, porque Europa va a tratar de depender menos del petróleo y del carbón, y del gas, que depende básicamente de Rusia. Así que es probable. Mientras tanto, los problemas van a ser, también puede haber una reacción adversa, porque esto aumentará las tarifas de la energía y puede ser visto como el uso más barato. Si la energía es más cara, va a tener seguramente implicancias sociales importantes. Bueno, no sé si me están escuchando. Sí. Sí, señor, un poco entrecortados, pero hemos podido captar algunas ideas. La última pregunta, y en todo caso lo gestionamos vía correo, vamos a socializar las respuestas a todos los interrogantes y preguntas que ustedes muy gentilmente han enviado. Vamos a publicarlas en la página web de la red de investigadores. La última pregunta. Perdón, Jimena, ¿me dejan hacer una pregunta fuera del esquema que tienen? Claro que sí, doctor. No, pero démosle prioridad a lo que iban a decir No, ahora. doctor, siga usted, que nos da mucha curiosidad saber cuál es la pregunta. No, es una pregunta muy, diría, puede ser muy compleja, ¿cierto? Pero para nosotros los universitarios y todos en la red
tenemos origen universitario, más otros institutos de investigación. La pregunta del doctor Barros es, ¿cuál es la reflexión o el mensaje que él puede dejar ante sus trascendentales e importantísimas reflexiones del día de hoy a la universidad? ¿Cuál es el papel crucial que las universidades podemos jugar? Y lógicamente, en particular, las universidades de América Latina podemos jugar en este panorama que usted nos ha presentado. Bueno, en primer lugar, tratar de hacer más racional la propuesta. A ver, el tema del cambio climático ha despertado, como tantos otros temas, pasiones. Hay quienes están cambio climático, se habla de como si fuera un tema religioso. Y la cuestión es bastante compleja, como pudieron entrever de esta presentación. Y por eso mismo, lo que quizás es más importante, una mirada objetiva que puede ser producto de la investigación y del trabajo de las universidades. Las universidades, del activismo a las organizaciones no gubernamentales, y ponerse quizás en una posición más amplia y no dejar de explorar todos los aspectos y todas las dificultades y todas las limitaciones que tiene la solución del problema del cambio climático. Eso no quiere decir que no se debe trabajar en forma positiva para resolver el problema, pero no buscar quizás el rol de la universidad debe ser la del estudio, la de la comprensión y la del desarrollo de nuevas ideas sin prejuicios. ¿Hola? Sí, escuchamos perfectamente la respuesta. Excelente reflexión, muy amable, doctor Barros. Bueno, muchísimas gracias, doctor Barros, muchísimas gracias, doctor Anzola. Creo que por dificultades técnicas sería pertinente que las preguntas que tengan o que nos han escrito los asistentes sean respondidas de manera escrita por el doctor Barros y difundidas por los canales pertinentes, ¿sí? Dadas estos inconvenientes técnicos. Agradecemos profundamente las palabras del doctor Barros, sus intervenciones. Nuevamente invitamos a los interesados, investigadores, instituciones de toda América que quieran formar parte de la red. Allí en el chat de este evento se ha publicado y se publicará nuevamente la página de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, ¿sí? Allí se encuentra el formato de adhesión a la misma, en el cual vía correo electrónico estaremos dando difusión a todas las actividades, eventos, novedades en proyectos y todo lo relativo a la investigación del cambio climático en nuestro continente. La verdad, profundamente agradecidos con todos los asistentes. Hemos tenido una gran afluencia, alrededor de 250 asistentes, y en ese sentido estamos más que satisfechos y agradecer profundamente a todas las organizaciones, instituciones, universidades que han estado presentes. Agradecemos nuevamente al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a las autoridades de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, por permitir y por posibilitar
todos los recursos para que este evento pueda tener lugar. Desde ya, muchísimas gracias y estaremos próximos y invitándolos a próximos eventos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de despedirnos, varias personas han preguntado acerca de la certificación de esto. No haremos una certificación como tal, sino una constancia de participación a aquellas personas que escriban al correo, no sé si alguien puede poner mi correo ahí en el chat, al correo y verificando pues la participación en este evento desde el reporte que nos emite Teams. Entonces emitiremos estas constancias y pues como ya hemos anunciado varias veces, enviar a todos los participantes y a todas las personas que se inscribieron la grabación de este evento. Bueno, muchas gracias en nombre de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y de la red, esperando de verdad tener una interacción importante y una cooperación que tan necesaria es para solucionar temas como ese fenómeno de cambio climático que tanto nos afecta en todas las áreas de todos los ámbitos de la vida humana. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche.